Hola amigos de Violín Irlandés.
a esta celebración de San Patricio. Hoy es una fecha muy especial para mí, para los seguidores de este canal y para todas las personas que somos amantes de la cultura irlandesa. Hoy, 17 de marzo, celebramos el Día Nacional de Irlanda y hoy les voy a estar contando qué vamos a hacer esta noche, esta tarde, que además es una tarde lluviosa, como si nos hubiéramos transportado hoy directamente a Irlanda, con ese frío típico de esas tierras, y aquí en Medellín un verde muy similar al verde esmeralda de Irlanda. Así que bueno, no podíamos, aunque estamos en cuarentena, no podía dejar pasar esta fecha y quería hacer esta celebración. Normalmente, siempre el 17 de marzo o en esta época, hacemos aquí en Medellín una fiesta muy grande. Algunos de las personas que de pronto nos están viendo saben que organizamos un concierto con artistas invitados y además organizamos una fiesta, hacemos un Ceilidh, que son los bailes grupales, para que la gente venga y conozca y se empape de esta cultura. Pero obviamente, lamentablemente, estamos viviendo esta situación de pandemia, de cuarentena, así que bueno, vamos a hacer nuestro concierto de una manera diferente. Por eso esta noche vamos a tener artistas invitados y además quédense hasta el final porque les tengo una súper sorpresa. Entonces, para iniciar vamos a empezar con un poquito de música. Voy a tocar dos reels de Irlanda. Los reels son un ritmo rápido para bailar, así como aquí en Latinoamérica, en Colombia tenemos la salsa, el merengue, en Irlanda tienen los reels. Bueno, así iniciamos con nuestro concierto de San Patricio y acuérdense que en este momento nos pueden saludar, me pueden dejar mensajes, me pueden escribir. David, que está detrás de cámaras, me está ayudando con toda la transmisión de este concierto. Me va a ir comentando, me va a ir contando lo que ustedes dicen. Si tienen preguntas, este es el mejor momento para hacerlas y interactuar conmigo desde donde estén en el mundo. Me encantaría saber quién está conectado y de dónde son. Bueno, para empezar vamos a iniciar preguntándonos quién
era San Patricio, ¿cierto? ¿Por qué al Día Nacional de Irlanda se le llama el Día de San Patricio? ¿Qué relación hay? A veces es como mucha gente celebra San Patricio pero sin tener ninguna idea de por qué, ni de dónde viene, ni nada de esto. Entonces yo les voy a contar. San Patricio es el patrono de Irlanda. Él, que por allá vivió muy lejos, alrededor de 400, murió a finales de 400 y el día de su muerte se conmemora su día especial, el día de San Patricio. ¿Por qué? ¿Por qué fue él tan importante para los irlandeses? Resulta que San Patricio es conocido por haber cristianizado a la gente de la época, los llamados paganos, que vivían en Irlanda. Y uno de los símbolos reconocidos de San Patricio es precisamente el trébol. El trébol de 3 hojas que él utilizó para explicarle a la gente el concepto de Trinidad, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos unidos por un solo tallo en este caso. El nombre del río. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Me están preguntando que qué reels toqué. El primero se llama... olvidé los nombres en este momento, quedé en blanco. Pero les prometo que les pongo en los comentarios, les voy a poner los 2 nombres de los reels que acabo de tocar. Bueno, les estaba contando sobre San Patricio. Entonces San Patricio, aunque un personaje supremamente, digamos, de muchos años y muchos siglos atrás, ahora sigue siendo muy vigente. Y la gente en Irlanda lo reconoció mucho y por eso tiene esta figura de santo patrono, fue y ha sido tan importante. Y por eso es que San Patricio es reconocido por su trébol y la fiesta de San Patricio obviamente tiene que tener tréboles. Entonces, eso es un dato importante de San Patricio, el patrono de Irlanda. Se celebra su muerte el 17 de marzo de todos los años. Y bueno, por aquí empezamos con esta celebración de San Patricio. El color verde es el color de la isla Esmeralda, así es como se le llama a Irlanda, porque es una isla donde hay muchísimos bosques y praderas hermosas, mucho pasto, llueve mucho, precisamente como hoy, y por eso el verde esmeralda se mantiene durante todo el año muy vivo. Y el trébol, el color verde, son símbolos que están siempre acompañando a la fiesta de San Patricio. Yo les conté que iba a tener artistas invitados, así que ahora vamos a iniciar con nuestro primer artista. Él es de Irlanda, se llama Michael O'Donovan, toca la concertina, que es un instrumento, ya lo van a ver, pequeñito, parecido a un acordeón. Y aquí vamos con Michael O'Donovan. Hi, my name is Michael, and I'm going to play 2 tunes on the concertina.
Florida, Michael O'Donovan, desde Irlanda, un gran amigo mío. Yo tuve la oportunidad de vivir en Irlanda 6 años y en esa época obviamente conocí gente maravillosa, tengo amigos muy del corazón, muy cercanos que quiero mucho, que además están celebrando hoy el Día de San Patricio. Así que Michael, Happy Paddy's Day to you and thank you very much for being part of this concert. Ok, vamos a continuar. ¿Por qué el Día de San Patricio es una fiesta tan grande, ¿cierto? Como tan importante, si es la fiesta de un santo. Resulta que en sus inicios empezó siendo una fiesta religiosa, sí, se conmemoraba la fiesta de la persona que cristianizó a los irlandeses. Pero resulta que en la historia de Irlanda, ellos han tenido que emigrar muchas veces de su país, se han tenido que ir por diferentes razones. Y en 1800, a mediados de 1800, hubo una gran hambruna en esta isla. Entonces la gente se estaba muriendo de hambre literalmente porque la poca comida que había se la mandaban toda para Inglaterra y mucha gente pues no tenía que comer porque llegó un hongo a la papa que era el alimento principal de los irlandeses durante 4 años. Esto fue muy grave. Entonces los irlandeses tuvieron que salir de Irlanda, se tuvieron que ir para Estados Unidos, para Canadá, para Australia, para Argentina, para todas partes salieron irlandeses. Ellos llegaron a estos países, llegaron de una manera muy triste, hay que decirlo, porque eran muy pobres, la gente no los quería. En su inicio, cuando llegaron a estos países, no eran tratados como debía ser, ¿cierto? Entonces la comunidad irlandesa, ellos empezaron a fortalecerse y a estar entre ellos y a buscar esa identidad que tenían entre todos y a tratar de enaltecer ese espíritu irlandés, esa idea de nacionalidad, que habían tenido que emigrar, pero pues que eran todos, hacían parte de la misma sociedad. Y es por eso que empieza este sentido a resurgir en todos estos irlandeses que emigraron. Y ellos toman el día de San Patricio, el 17 de marzo, como la fecha en que quieren sentirse irlandeses, que son orgullosos de ser parte de esa pequeña isla que tuvieron que dejar. Entonces ya no tenemos este sentido religioso de la fiesta de San Patricio por el patrono, sino también el sentido, digamos, político. Se vuelve la fiesta nacional de Irlanda, porque los irlandeses quieren sentirse orgullosos de donde vienen. Y en esta época ellos empezaban a reunirse en plazoletas a celebrar el Día de San Patricio. Pues de esta idea, nacen los famosos desfiles. Los desfiles de San Patricio son súper conocidos en los lugares donde más llegaron irlandeses, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Australia. En Argentina se hace un desfile súper grande y ellos se reúnen, siempre se visten de verde, siempre tienen como obviamente toda la simbología en sus desfiles. Hacen, por ejemplo, se ponen al frente todos los gaiteros con la gaita escocesa que conocemos, que se ponen en el hombro, que también hace parte de este sentimiento de sentirse irlandés, porque ellos son como primos, ¿no? Los escoceses y los irlandeses. Entonces van caminando todos estos gaiteros, van entonando toda su música irlandesa y van caminando todas las personas que son irlandeses o descendientes de Irlanda. Hoy en día, por ejemplo, ciudades como Chicago, podemos ver que tiñen el río de verde para hacer una conmemoración a este día tan importante para tantas personas, porque en realidad llegaron muchísimos irlandeses a Estados Unidos. Y fue gracias a ellos que la cultura irlandesa empezó a darse a conocer en el mundo. Por eso hoy en día, hasta aquí en Colombia, tenemos música irlandesa, ¿cierto? Porque además es curioso, pero aquí en Antioquia, Colombia, también llegaron irlandeses. Llegaron en la época de Simón Bolívar, llegaron de la Armada, vinieron aquí a apoyar a Simón Bolívar. Bueno,
En fin, muchos irlandeses por todo el mundo y esa es la razón por la que hoy en día se extendió esta fiesta por todo el mundo. Voy a llamar entonces ahora a otro invitado muy especial. Este es un amigo que conocí durante la cuarentena. Él es de España. Nos vamos ahora para España. Vamos con Guillermo del Val en su flauta. Hola amigos de violín irlandés, ¿qué tal? Yo soy Guille, toco la flauta y quiero dar las gracias a Carolina por esta invitación. Voy a interpretar un set de 2 reels irlandeses que he aprendido de la gran concertinista Caitlin McGavin y son Lucky in Love y The Little Bag of Spots. Bueno, ahora continuamos con esta historia de nuestra celebración de San Patricio. Muchos se preguntan qué tienen que ver los duendes con todo esto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí tenemos nuestro sombrero de duende. El duende hace parte de la mitología irlandesa. Cuando somos chiquitos nos cuentan historias de hadas, de duendes y nos encanta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos un arco iris, que al final del arco iris si vamos por él, vamos a encontrar una olla llena de monedas de oro y de pronto si nos esconden cosas en la casa o en el campo es porque hay un duendecito por ahí haciendo maldades. Bueno, resulta que el duende viene precisamente de la mitología irlandesa y es por eso que en esta búsqueda de ser irlandés, de poder sentirse orgulloso de este país, los irlandeses que estaban en Estados Unidos empezaron a buscar toda esta simbología que hacía parte de su cultura, los duendes, las hadas, los tréboles, el color verde. Y en la fiesta nacional de Irlanda, precisamente el día de San Patricio, y en esos desfiles empezaron a usar estos símbolos. Entonces el duende está por todas partes, ¿cierto? Cuando pensamos en San Patricio no pensamos en un santo necesariamente, sino que pensamos en un duende. Pero es por eso, hay como una mezcla ahí de símbolos culturales muy ricos y muy lindos y muy antiguos que son todos parte de este país. Bueno, y vamos ahora con otro artista invitado, un amigo que conocí en la gira que hice a Irlanda con David Gaviria precisamente, con nuestro dueto Luin, fuimos a Irlanda y allá conocimos a este amigo que se llama Mike Brosnan en el 2019, así que vamos con él que nos va a acompañar con su acordeón. Hello everybody, my name is Michael Brosnan and I'm from Killarney, County Kerry in Ireland. So I hope you all have a great St. Patrick's Day today and enjoy the music. Thanks to Carolina for asking me to play some tunes today. And I'm going to play 2 polkas on the button accordion. The 2 of these are called the Ballydesmond polkas. So hope you enjoy.
Bueno, ahí estábamos con Mike Brosnan, nuestro amigo en el acordeón. Y ahora yo con mi tecito les voy a contar por qué esta fiesta es una fiesta cervecera. Resulta que obviamente en Irlanda, que son católicos, son religiosos, ellos celebran la Cuaresma, que es precisamente en esta época. Pero el único día, o sea, ellos en Cuaresma no se pueden tomar un solo trago, es absolutamente prohibido. El único día que lo podían hacer era precisamente el 17 de marzo, el día de San Patricio. Les daban todo el permiso para tomarse sus traguitos. Así que, ¿qué pasaba? Pues que se tomaban todos los tragos que podían en un solo día, porque el resto de la Cuaresma no lo podían hacer. Y por eso es que esta fiesta se volvió tan famosa y tiene esta, digamos, esta fama, ¿sí?, de que se toma mucho alcohol. Pero no es lo más importante, ¿cierto? Ya sabemos que es una fiesta en la que el 17 de marzo nos sentimos irlandeses, los que amamos esta cultura, los que amamos a la gente, creíbles. Son como los latinos de Europa, digo yo, porque en realidad conocer a las otras personas que tienen a su alrededor. Entonces es muy hermoso cuando vas a Irlanda y te reciben de pronto con una cerveza y te cuentan cuentos y quieren saber quién eres tú y te hacen miles de preguntas y te invitan a tocar y te invitan a sesiones de música. Entonces, bueno, en realidad el Día Nacional de Irlanda, el Día de San Patricio, es una fiesta en la que todos nos vestimos de verde, nos ponemos tréboles, nos decoramos, salimos a la calle de pronto con nuestros duendes y nos tomamos una deliciosa cerveza. Bueno, y entonces ahora vamos a continuar con otro invitado. Por acá quiero, antes de seguir, darles un saludito. Muchísima gente nos ha escrito de México, de Canadá, de Argentina, de Colombia, de Bogotá, bueno, de un montón de lugares. Qué rico que estén aquí acompañándonos aquí en esta tarde lluviosa de San Patricio. Un saludo para todos ustedes también. Sé que el audio está teniendo como un poquito de problemas, pero ya lo estamos intentando solucionar. Y vamos a continuar ahora con nuestro siguiente invitado, que es súper especial. Nos vamos a cambiar totalmente de lugar y nos vamos para Asia. Este invitado que viene a continuación es un amigo que yo quiero mucho, que también conocí en Irlanda precisamente. Él es de Japón y se llama Tomo Inoue, que nos va a acompañar con su violín. Hello, my name is Tomo Inoue from Japan, and I'm gonna play two reels. First one is called The Wise Maid, and the second one is The Palmer's Gate, which is composed by Joe Liddy, fiddle player from Lakeland. So, hope you'll enjoy.
you very much for being part of this concert. I know you might watch this tomorrow. Bueno, ahora vamos a continuar contándoles un poquito sobre la música, sobre los instrumentos tradicionales. Ya hemos visto algunos, ¿cierto? Vimos la concertina, que es un instrumento que no se ve mucho por estas tierras. Es un instrumento hermosísimo. Está el acordeón, que ya es, digamos, más conocido acá, ¿cierto? También el violín, la flauta traversa de madera, que es la flauta tradicional de Irlanda. Y ahora les voy a hablar del arpa. El arpa es otro símbolo nacional de Irlanda, por eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en que es muy tradicional de allá. El arpa es un instrumento supremamente antiguo, supremamente bello. El arpa celta, que es más pequeña pues que un arpa grande, ¿cierto?, de clásica. En realidad la historia del arpa es muy antigua. Nos vamos por allá a tiempos de los druidas y de los bardos, en la época de los celtas, cuando existía la cultura celta. Y los bardos eran encargados de aprenderse toda la historia de su cultura y tenían que cantarla tocando el arpa. Y las canciones eran muy largas, eran canciones que podían durar 1 hora, 2 horas, porque ellos narraban la historia mientras la cantaban. Y como los bardos se sabían de memoria toda la historia de su pueblo, ellos podían aconsejar a los reyes y decirles qué habían hecho reyes en el pasado para que no cometieran errores y cosas por el estilo. Entonces los bardos en realidad tenían un papel súper importante, los arpistas, en esta época de la cultura celta. Cuando llegan los ingleses, ellos se dan cuenta de este papel tan importante de los arpistas y deciden que sacan una ley para que a cualquier arpista que encuentren por ahí tocando lo tienen que ahorcar. Entonces, bueno, de ser un instrumento supremamente importante para ellos, pues ellos tienen que empezar a esconder sus arpas debajo de la tierra algunas veces o dejar de tocar, y la tradición del arpa casi muere, pero afortunadamente no lo hizo y hubo un resurgimiento súper importante del arpa en Irlanda. Y hoy en día hay muchísima gente tocando el arpa. Es uno de los instrumentos más tradicionales y típicos. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño corte. Preguntan que cómo se llama el tambor de la música irlandesa. Bueno, aquí preguntan que cómo se llama el tambor de la música irlandesa. El tambor se llama el bodhran o bodhran, como decimos en español. Es un pandero común y corriente como el de muchas otras culturas, pero la diferencia es que se toca de manera vertical con un palito que le dicen el kipin o stick, y esa es la forma como se toca ese instrumento. Bueno, está hablando del arpa. Ahora voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Es una mujer excepcional, hermosísima, que canta divino, que hemos tenido la oportunidad de tenerla aquí en Colombia con nosotros. Hemos hecho conciertos con ella, tanto en Colombia como en Irlanda. Ella es Amy McAllister, así que aquí los dejo con ella. Hola de amigos de violín irlandés. Me llamo Amy McAllister. On Raglan Road, on an autumn day, I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare, that I might one day rue. I saw the danger, yet I passed along the enchanted way, and I said, let grief befall and leave at the dawning of the day. On Grafton Street in November, we tripped lightly along the ledge of a deep
Bueno, esa era Amy McAllister, una voz hermosísima de Irlanda, Irlanda del Norte. Amy, thank you very much for being part of this. Y vamos a saludar ahora a todas las personas que nos han mandado un saludito, gente de Uruguay, de Panamá, de México, bueno, y de todos los países que ya mencionamos, de Argentina, de Chile, de Colombia, a todos un saludo muy especial. Quisiera de pronto aprovechar, ya que algunos son seguidores de este canal, preguntarles si ya se han aprendido algún tutorial o melodías que quieran aprender. Buenísimo este espacio para que nos cuenten a todos. Y ahora voy a seguir contándoles un poco del factor social que tiene la música en la cultura irlandesa. Irlanda es un país riquísimo musicalmente y es muy bonito porque todas las personas de todas las edades participan en la música. En 1950 se creó una organización que se llama Comhaltas o Comhaltas, le dicen de las dos maneras, y ellos, el papel de ellos es recopilar todo lo que puedan sobre la música irlandesa, y esto significa hacer videos, hacer grabaciones, hacer conciertos. Ellos se dieron cuenta que una de las mejores formas de mantener viva la tradición es organizando concursos musicales. Entonces ellos todos los años se abren competencias de todos los instrumentos, de todos los niveles, para que la gente pueda enrolarse pues, o competir, afiliarse. Y obviamente, ¿qué pasa con los concursos? Esto ayuda a que el nivel musical sea muy alto y por eso son virtuosos desde muy jóvenes. Comhaltas es la institución irlandesa que difunde la música y la lengua en Irlanda y en el mundo, y hay sedes de Comhaltas en toda Irlanda y en muchas partes del mundo. Aquí precisamente en Colombia, en Medellín, tenemos una sede. Y les quería contar, aprovechando este espacio, que en el 2019, cuando fuimos a hacer la gira a Irlanda, yo junto a una amiga que quiero mucho, que ahorita les voy a presentar, fuimos juntas a hacer una capacitación para certificarnos como maestras de Comhaltas. Y les voy a mostrar esta maravilla que me llegó. Este diploma, no sé si lo ven bien, es el diploma de Comhaltas diciendo que yo soy una maestra certificada para enseñar música irlandesa a todos los niveles. Así que estoy muy contenta, por fin lo recibí, lo mandaron el año pasado, pero ya saben cómo es el correo. Bueno, finalmente aquí está conmigo, así que todos los que quieran aprender ya saben que soy maestra certificada de Comhaltas. Y ahora les tengo el video siguiente, es muy especial porque precisamente la persona que está detrás de todo esto ayudándonos con esta proyección, este en vivo, es David Gaviria, pianista, que siempre me acompaña en todo. Él es mi esposo y obviamente no podíamos dejar pasar este momento sin tocar algo con él, así que vamos con David.
Me acaban de contar que este video no lo escuchamos desde el principio, mucha gente lo quiere escuchar otra vez, así que si están de acuerdo, si votan porque lo pongamos otra vez porque se perdieron la introducción de David, ¿sí? De pronto, vamos con él otra vez. Hola amigos de Violín Irlandés, mi nombre es David, yo soy el pianista de Luin y de Aire Irlandés y aquí vamos a estar interpretando 2 polcas irlandesas, espero que las disfruten. Bueno, ya saben cómo es, siempre hay algunos problemas técnicos, así que repetimos este video, pero bueno, ahora continuamos, esperamos que no haya ningún otro problema. Por ahí me estaban preguntando que cuál es el criterio para agarrar el arco más arriba, ¿cierto? Y yo en muchos videos que mucha gente me pregunta lo mismo, les he explicado que en realidad, digamos, técnicamente no hay una razón muy estricta, o sea, no es porque tiene que ser así, o tiene que ser aquí arriba, o tiene que ser aquí abajo. En realidad es más una cuestión estilística, porque yo he visto violinistas maravillosos que tocan música tradicional, maestros del violín irlandés, que lo cogen aquí abajo como la música clásica, o aquí arriba. Incluso vi una vez a Martin Hayes, un gran violinista, que nos hizo una prueba cogiéndolo aquí abajo. Así que no es la diferencia, sino que es una forma tradicional. De hace muchos años se toma más arriba y como se usa muy poco arco cuando se tocan melodías rápidas, esto sí ayuda a hacer un balance, cogerlo más más arriba. Y esto ayuda a la velocidad. Entonces esa es la razón por la que yo, que aprendí de maestros irlandeses y aprendí a cogerlo aquí arriba, pues lo sigo haciendo ahí. Así que van a ver muchísima gente de Irlanda que lo toma más arriba. Pero si están acostumbrados a cogerlo abajo, no hay ningún problema. En realidad la sonoridad puede ser igual. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la gaita. Al principio de esta transmisión yo les estaba contando que en los desfiles típicos de San Patricio la gente desfila con la gaita escocesa. Esta es la gaita que se ponen en el hombro, el Highland Pipe. Se ponen en el hombro y tocan con ella, la van soplando y van caminando. Resulta que la gaita irlandesa es totalmente diferente, digamos en su forma física, aunque funciona de una manera muy similar. Hay una tradición muy grande de gaiteros en Irlanda, de gaiteros de gaita irlandesa que le llaman Uilleann Pipe, porque Uilleann es la palabra irlandesa para decir codo. Es un arpa que se llena la bolsa con el codo. Hay una bolsa que va llenando, hay un fuelle que va llenando la bolsa de aire
no se sopla como la gaita escocesa, y con el codo se va apretando, y con las manos, tiene como una flautica que se le llama chanter, donde las manos van y van tocando la melodía. Pero además tiene unos roncones que en la gaita escocesa van hacia arriba, en cambio en la irlandesa van hacia abajo, por eso la persona, el gaitero, tiene que ir sentado. Y por esta razón es imposible ver a un gaitero desfilando, un gaitero irlandés desfilando en uno de estos desfiles de San Patricio, ¿cierto? Porque ellos se tienen que sentar. Pero en todas las sesiones y los bares y a donde vayan a escuchar música irlandesa van a ver gaiteros irlandeses. Entonces, para mí es un honor presentar a la persona que sigue a continuación. Es una gran amiga que adoro. Ella es la amiga que les contaba con la que fuimos a Irlanda hace 2 años a certificarnos como maestras. Ella como maestra de gaita irlandesa y yo como en el violín. Ella es Pamela Schwebling desde Argentina. Así que los dejo con Pame. La pueden contactar. Yo voy a dejar en los comentarios, voy a explicar, pues mañana les voy a poner los nombres de todas las personas que aparecieron y todas sus redes sociales para que los puedan contactar. Y ahora les voy a contar, voy a hacer fue un año muy raro, ¿no? Para todos. Fue un año que no nos esperábamos lo que iba a pasar. Hace un año nos estábamos preparando para una fiesta de San Patricio súper grande con el grupo Aire Irlandés, y de un momento a otro a todos nos cambiaron los planes, ¿cierto? Nos dijeron no más eventos, no podemos vernos con nadie, cuarentena, todos para su casa, súper triste. Y bueno, pero de las cosas más bonitas que pasaron en cuarentena fue ver cómo los músicos de todo el mundo empezamos a conectarnos con otras personas y a conocernos y a hacer música con otras personas del mundo que si no hubiera sido por esta situación de pronto nunca lo hubiéramos hecho. Y en todo este proceso yo conocí mucha gente, uno de ellos, una persona que me sorprendió mucho porque es un chico de México supremamente interesado en la música irlandesa, así como yo me identifiqué mucho con él, que está en su proceso de aprender y está conociendo todos los instrumentos y ya los toca casi todos, y decidí invitarlo a que estuviera hoy con nosotros. Él es Diego Curiel y va a tocar la mandolina, que es otro instrumento tradicional, y el buzuki, del cual les voy a hablar más adelante. Así que vamos con Diego Curiel y mil gracias por estar aquí, Diego. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego, soy de México. Primero, antes que nada, quería mandar un saludo muy grande a los amigos de Violín Irlandés. Realmente agradecido por darme la oportunidad de estar aquí y poderles compartir lo que va a ser un set de 3 jigs interpretado en mandolina. Set que va a consistir de Pilgrim Jig, Dusty Windowsill y Cash Jig. Esta última, aunque como todas tiene lo suyo, pero personalmente una de mis favoritas, ya que fue de las primeras melodías que aprendí. Espero que sea de su agrado y vamos a ir.
agradecer a Diego. Diego, muchísimas gracias a la celebración de San Patricio. Y nos vemos pronto, seguramente vamos a seguir compartiendo música. Quería mandarle un saludo muy especial a Luis Guillermo y familia, tíos míos, de mi papá, que no sé que está, al igual que la música en Irlanda es súper importante. Y el step dancing y el sean-nós dancing. El sean-nós es una forma de zapateo y además es un zapateo que influenció como el tap en Estados Unidos, el swing, porque precisamente estos irlandeses que llegaron a estas nuevas tierras influenciaron todo lo que estaba surgiendo en esta época, ¿cierto? Y el sean-nós es un estilo de danza que se da mucho en familias, que la gente del común aprende, así como nosotros aprendemos a bailar salsa, merengue y vallenato. Sean-nós. El step dancing es una danza también de zapateo, muy, muy especial, pero esta danza es muchísimo más profesional y tiene unos pasos que son muy tradicionales, que ya son más que todo como casi que muestra, ¿no? Son como para mostrar. Y de este tipo de danza nacen unos shows muy conocidos hoy en día. Por ejemplo, está Riverdance o Lord of the Dance. Son shows de danza irlandesa en donde se muestra este tipo de baile que es muy académico. Y obviamente no podía dejar pasar esta celebración sin mostrarles algo de esta danza. Para eso invité a un amigo muy especial de otra, Luis Ignacio. Estudió en la misma universidad que yo estudié en Irlanda, en la Universidad de Limerick. Él hizo una maestría en danza, en step dancing, y vamos a verlo ahora bailando en una audición creo que hizo, en un show que hizo en Irlanda. Y un saludo muy especial para Luis. Bueno, ese era Luis Ignacio con su danza irlandesa. Quiero aquí recordarles que estamos haciendo una transmisión en vivo. Acaba de caer un aguacero terrible aquí en esta ciudad. Entonces es absolutamente normal que se corte, que se paralice, que algo suceda, ¿cierto? Sabemos que hoy en día no podemos controlar ese tipo de cosas. Así que les agradezco muchísimo su paciencia y bueno, esperamos que lo que sigue podamos seguirlo transmitiendo sin problema. Les voy a hablar ahora de un instrumento que se llama el bouzouki. El bouzouki en realidad es un instrumento originario de Grecia. Y en los 70s, unas agrupaciones muy importantes en Irlanda, estoy hablando de Bothy Band, en sus grupos, ¿cierto? Con el bouzouki griego. Tanto así que decidieron modificarlo un poco y se creó lo que se llama el bouzouki irlandés. Es un instrumento de cuerdas, es parecido a una mandola o mandolina grande. Ya lo van a ver. Para este instrumento he invitado a un amigo muy especial también de Argentina. Él es Maxi Villalba. Y bueno, Maxi nos va a contar sobre él. Él hace parte de una agrupación. Y Maxi y yo nos conocemos hace ya muchos años. Cuando tuve la oportunidad de vivir en Argentina, lo conocí tocando su bouzouki. Él también es banjista, toca el banjo. Y en realidad es una de las mejores personas, pues de los mejores bouzouquistas que hay en Latinoamérica. Así que vamos con Maxi Villalba. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Maxi Villalba, los saludo desde Córdoba, Argentina. Y quería contarles que soy luthier de este tipo de instrumentos, como el bouzouki que tengo aquí en mis manos, y así como también la mandolina y la mandola.
me pueden encontrar en Facebook como Luthier Maximiliano Villalba. Y si están interesados en aprender a tocar estos instrumentos, me ubican en la ELAMTI, que es la Escuela Latinoamericana de Música Tradicional Irlandesa, en la cual damos clases de manera online a músicos de habla hispana. Y también hago parte de la agrupación irlandesa FOLA, que está integrada por músicos de Francia, de Colombia y de Argentina. Y bueno, quiero aprovechar este momento para enviar al equipo de Carolina Arango, violín irlandés. Y bueno, que tengan un excelente festejo del Día de San Patricio. Ahora voy a tocar un reel que me costaría mucho pronunciarlo porque es en irlandés. Y su nombre es Paul Amadra Witse. Bueno, ese era Maxi Villalba. Maxi, si estás viendo esto o si lo ves mañana, muchísimas gracias por participar. Un abrazo gigante. Y ya saben que yo les dejo la información de contacten para que sepan mucho movimiento de música irlandesa. Hay de hecho otra sede de Coltas, que yo les contaba sobre esta organización. Y en Brasil, el año pasado, durante la cuarentena, tuve la oportunidad de conocer a una mujer maravillosa que toca súper bien la guitarra. Entonces quería participar con un video para este. Ahorita voy a hacer una pausa. Ahorita me estaban haciendo una pregunta que era pues como la importancia o la diferencia, creo que era la pregunta, del buzuki, la mandolina y el banjo como acompañamiento, ¿cierto? Okay. La guitarra empieza a ser un instrumento para acompañar la música irlandesa en realidad muy reciente. En los años de acompañar siempre fue en sus inicios el arpa, la gaita y el piano. Eran los instrumentos que habían para acompañar. Entonces la guitarra en realidad es muy nueva y como les conté el buzuki también. Y la mandolina también más o menos por la época. Lo mismo que el banjo, en realidad son instrumentos más recientes. El banjo fue aunque es un instrumento que no ha sonado y no va a sonar esta noche, pero lo tenemos en cuenta para otros momentos. El banjo es un instrumento que nace y se desarrolla en Estados Unidos y luego los irlandeses popular. Entonces, bueno, eso. Es que la guitarra tenemos a Paula Leo, su esposo, desde Brasil, que nos van a acompañar con estas melodías. Oi, amigos do Violino Irlandês, eu sou a Paula. E eu sou o Léo. E nós somos de São Paulo, no Brasil, e a gente vai tocar um set com duas tunes, a Rolling Waves e The Cash Jig. Espero que vocês gostem e feliz dia de São Patrício para todo mundo.
Leo y Paula desde Brasil, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y ahora les voy a contar un poco de otro instrumento muy tradicional que ya lo mencioné, pero que solamente dije su nombre, es el tin whistle. El tin whistle en realidad significa flauta pequeña de estaño. Es una flauta supremamente tradicional de Irlanda que se podría comparar con la flauta de dulce, que le llamamos aquí, por lo menos en Colombia, no sé en el resto de países, que la enseñan en los colegios y a todos los niños que están empezando música. En Irlanda se enseña el tin whistle. Y el tin whistle es un desarrollo de obviamente instrumentos de viento que eran de hueso. Ellos después cuando ya tienen acceso al metal, pues desarrollan esta flauta. Y hay de varios tamaños, está el pequeño, que es el tin, está el más grave, ¿no? Entonces es un instrumento supremamente antiguo, muy tradicional de Irlanda, se toca en toda la isla y también se toca en países aledaños como Escocia, en Inglaterra, pero es de las Islas Británicas en realidad ese instrumento. Así que para excelentes músicos, ellos son de La Plata, Argentina, Julián e Isidoro. Hacen parte de 3 agrupaciones que también les voy a dejar toda la información de ellos para que puedan ir a sus redes sociales. Con esto los dejo, Julián e Isidoro desde Argentina. Hola amigos de Violín Irlandés, somos Isidoro Sorokin y Julián Cueto, somos de Argentina y tocamos diferentes instrumentos de viento en grupos como Caminantes de Finisterre, de Migrals y Muir. Estamos muy contentos de estar acá festejando junto con ustedes el Día de San Patricio, en este San Patricio tan particular. Y bueno, vamos a compartir un poco de música con todos ustedes. Vamos a tocar tin whistle, ese instrumento que tiene Julián en la mano. Y bueno, esperamos que los disfruten en sus casas. De 2 reels irlandeses, el primero se llama The Roaring Mary y el segundo es un reel muy conocido que se llama Farewell to Erin o Farewell to Ireland. Así que bueno, vamos con estos reels.
Ahí teníamos a Isidoro y a Julián desde Argentina. Muchísimas gracias, chicos, por compartir esta noche con nosotros. Como les decía, voy a dejar toda la información de ellos para que los puedan contactar. Ellos son maravillosos, tienen 3 grupos, así que buenísimo que lleguen a sus redes sociales. Una sorpresa, yo les dije al principio de la noche que se quedan hasta el final porque voy a invitar al escenario a otro músico que va a tocar conmigo, pero antes voy a hacer una pausa, que me están diciendo algo. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a presentar a este súper invitado que tengo para hoy. Es un gran amigo que adoro. Tocamos música con él desde hace mucho rato, así que Rodrigo Vélez, por favor. Eso. Saludos a todos, me alegra mucho estar acá. Claro, muchísimas gracias por la invitación y vamos a celebrar hoy San Patricio. Como se debe, ¿no? Como se debe, sí, pero ahorita más. Bueno, vamos a empezar con música y después miramos qué sigue con la fiesta. Bueno, les cuento, Rodrigo Vélez, bueno, Rodri es un gran amigo de hace muchísimos años. Rodri, ¿hace cuánto nos conocemos? Más de 10 años. Ni hagamos la cuenta, sí, por ahí estamos en el 21, probablemente 10, 11 años. O más, yo diría. Sí, estamos viejitos. Por allá, hace 1000 años, grupo, también estaba en otro grupo aquí de Medellín. Fue a un concierto, fue mucho antes de que yo viajara a Irlanda, ¿te acuerdas? 2005, 2004. Bueno, en fin, el caso es que vamos a tocar un poco de música y después le voy a estar haciendo unas preguntitas aquí a mi querido para que nos cuente algo sobre él. Entonces, ¿qué vamos a tocar? Nos han pedido un montón, miles de veces nos han pedido qué ritmo. Hay alguien escribiendo en el chat que... Sleep Chicks desde Canadá, ¿cierto? Creo que, así que vamos con Sleep Chicks para celebrar San Patricio. ¿Listo? Nosotros hace bastante tiempo que no tocábamos, ¿no? Hicimos un concierto hace unas semanas, pero obviamente por la pandemia paramos, hicimos receso porque pues... Hay que cuidarse. Era mejor, sí, era mejor cuidarnos. Pero bueno, la música tiene que seguir, así que ya estamos de nuevo de vuelta al ruedo, vamos a ver qué va sucediendo. Y bueno, Rodi, yo quería que tú nos contaras un poco
por qué empezaste a tocar este tipo de música. Rodrigo, les cuento, es un gran guitarrista, pero increíble de flamenco. Y tú tocabas flamenco muchísimo antes que tocar música celta. Claro. Sí, empecé a tocar flamenco un par de años antes, realmente un par de años antes, dentro de una exploración que estaba haciendo cuando estaba haciendo la carrera de guitarra clásica en la universidad. Empecé como a explorar folclores del mundo. Realmente todo partió porque cuando estamos en la universidad vemos periodos musicales. Entonces estudiamos Renacimiento, estudiamos periodo clásico, periodo romántico, contemporáneo. Y dentro de eso empecé a ver que me gustó mucho la música antigua y que estaba muy conectada con los diferentes folclores y estilos del mundo. Entonces empecé a buscar, me empecé a meter mucho con la guitarra barroca y española, y eso me fue llevando hacia el flamenco. Y igualmente me pasó con la música irlandesa, ¿cierto? Empecé a buscar música antigua y empecé a tocar pues como música de laúd y todo, y así fue que empecé a explorar en grupos de música celta. Ah, mira, Realmente. o sea que fue desde la universidad. Sí. Fue por ahí. Bueno, y un guitarrista así que te encante, que tú digas, uy, qué tipo tan teso. No, hay muchos. Hay Hay muchos. demasiados, pero admiro mucho, por ejemplo, en la guitarra clásica a John Williams, que es un sonido muy limpio, muy puro, muy tranquilo. Hay John Doyle, ahí estábamos hablando John de John Doyle, fue uno de los primeros que hice curso, pues como el DVD, estudiando cómo hacer acompañamiento. De hecho, mi forma de tocar está muy influenciada por John Doyle. La afinación de la guitarra es la que él manejaba, que va un poco, pues, es un poco diferente a la tradicional, que es en re abierto. Esa solamente es la sexta en re, pero es precisamente porque como vengo de la escuela clásica, encuentro más fácil cómo adornar y cómo poner un poquitico de veneno, le llamamos a los acordes. En cambio, en la afinación abierta en re me parece más plano, aunque es más típico, ¿cierto? Pues es una música folclórica que tiene un sonido muy característico. Lo que hago yo es que la modernizo un poquito, pues culpa de John Doyle. En realidad estamos hablando ya de guitarra avanzada, para solo conocedores de guitarra. Esto daría como para hacer un en vivo, ¿no? Hablar Claro, del tema. podemos sobre hablar la del guitarra. tema, podemos hablar de cómo se acompaña la música irlandesa, de círculos armónicos. De todas maneras ya les queda la invitación abierta, pueden escribir en el canal, hacer las sugerencias y hacemos un en vivo, claro, Súper. sería muy chévere. Excelente. Nos puede acompañar Don David, que está en este momento encargado del directo, que también es un excelente compositor y tiene mucho conocimiento de armonía, entonces podemos hablar bastante del tema. Bueno, y obviamente tú hablaste de que hiciste la carrera de guitarra clásica. ¿Tú encuentras que la guitarra clásica y, por ejemplo, melodías lentas como las melodías del compositor Turlo Carolan, muy, muy conocido, muy tradicional de Irlanda, que dejó tanta música tan hermosa, ¿tú encuentras que haya alguna similitud? Sí, claro que la hay. Pues Turlo Carolan, él componía para arpa, en la mayoría, y hay unas composiciones muy bonitas, y la guitarra se presta mucho para hacer arreglos de este tipo de música. Hay muchas versiones de temas de O'Carolan en guitarra. De hecho, es uno de mis compositores favoritos también porque él también está como en esa línea de que uno no sabe si es música antigua, ¿cierto? Música medieval, tradicional, clásica, o es música folclórica. Él está ahí como... Sí, de hecho Turlo Carolan en su época él era contemporáneo de músicos barrocos. Entonces, por ejemplo, muchos encuentran en sus composiciones una similitud con la música de Vivaldi. Sí, ¿cierto? exactamente, sí, es muy interesante. parecida. Vamos entonces ahora a tocar precisamente una composición de Turlo Carolan que se llama Shive Shimor, y Rodri nos va a mostrar en la guitarra clásica, pues que en realidad es en guitarra irlandesa, cómo suena esta melodía. Sí, es un estilo que se importa de la guitarra clásica, que se llama el fingerstyle, y es tocar con los dedos como se toca en la guitarra clásica.
Rory, qué bonito. Si les gusta la idea de un live de guitarra. Ah, Perfecto. apoyan la idea. Perfecto, entonces aquí estaré. Vamos a hacer uno de guitarra, entonces vamos a planearlo bien chévere. Listo. Y contarles más cositas también. Bueno, pero lastimosamente hemos llegado al final de nuestro San Patricio. Espero a todos que les haya gustado, que hayan quedado con muchas ganas de seguirlo celebrando. Ya saben que el 17 de marzo, todos los años, es el Día Nacional de Irlanda, el Día de San Patricio, el día para sentirnos irlandeses por un día, ¿por qué no? Y de celebrar esta bellísima cultura que es súper extensa, que es increíble. Hay muchísimo que conocer y además ya con todas las posibilidades que tenemos, con toda la virtualidad, podemos precisamente esta semana, y les digo para que aprovechen y busquen en Facebook, en redes sociales, hay un festival muy grande de música pues de San Patricio en Irlanda, que lo pueden encontrar en redes sociales y todos los días hay conciertos, son gratis, ustedes pueden entrar a verlos, hay conciertos en vivo, hay cosas pregrabadas, pero mejor dicho, esta semana todos los irlandeses acceder desde sus casas sin tenerse que mover. Quiero entonces darle las gracias a Rodi por acompañarme esta noche. Obviamente a David, que está detrás de todo esto, nos está ayudando con todo. A todos los músicos que participaron. Thank you very much for all the musicians that were here tonight, that wanted to be part of this concert. Y espero verlos a todos en próximos tutoriales, en próximos videos que hacemos en este canal. Recuerden darle like a este video, suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones y puedan conocer más de este mundo de la música irlandesa, música celta en general. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Rodi, para despedirnos? Tengo ni idea. Vamos a hacer un set de reels. Vamos a hacer música bailable. Música bailable. Para despedirnos con un poquito de beat, upbeat. Entonces vamos a hacer 2 reels, uno en re mayor y otro en la mayor. Listo. Muchas gracias a todos y con esto nos despedimos. Chao. Ondas.